Hola, en este y en los siguientes vídeos iré planteando una propuesta sobre cómo hacer el desarrollo correspondiente al caso FAN. La propuesta es una estimación razonable de a qué velocidad creo que podéis avanzar, pero bueno, esto está sujeto a cambios si es que avanzáis muchísimo más rápido o por el contrario, que sospecho que no muchísimo más lento. Aquí hay solo tres, ya hablaremos de más pautas, pero tres pautas o tres directrices que conviene tener en cuenta para evitar pues, desarrollos poco estructurados, confusos y al fin y al cabo poco eficaces y poco eficientes. Os recomiendo, y así lo voy a plantear a lo largo de los vídeos, desarrollar de forma incremental y hacer comprobaciones a medida que avanza el modelo. Eso significa no tener un modelo hecho por completo con todos los elementos que creéis que son impertinentes y al final, ya cuando está todo construido, empezar a ejecutarlo para ver cuál es el resultado que obtenemos. Es altamente probable, y sobre todo por parte de alguien que no ha desarrollado y no tiene experiencia con un lenguaje en particular, que el conjunto de errores que se han acumulado en este momento sean muchísimo y deshacer la madeja sea algo muy costoso. Entonces es mejor desarrollar un poquito, hacer una comprobación, desarrollar otro poquito, hacer una comprobación y así suficientemente. Por eso la segunda directriz es hacer depuración de lo que vayáis construyendo a medida que lo vais haciendo, para evitar lo que decía al principio, llegar al final y tener un conjunto de errores acumulados donde identificar cuál es el problema es mucho más complicado, porque las fuentes de errores son pues, todas y cada una de las posibilidades que ofrece el modelo y encontrarlo es muy complicado, sobre todo si alguien no tiene experiencia. Y si fuera necesario, en algunas partes del modelo, y esto nos va a ocurrir en un punto específico al menos, conviene desarrollar una versión sencilla y con no todo el realismo o todas las funcionalidades que requiere ese elemento de nuestro sistema para seguir de manera incremental construyendo el resto y ya al final introducir más complejidad en ese elemento. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad es detenerse. Cuando llegamos ya veremos que el counter es un proceso que tiene cierta complejidad. Cuando llegáramos al counter lo que podríamos hacer es desarrollarlo con todo el detalle y toda la complejidad necesaria para que se comporte como debe, de acuerdo con las especificaciones, y luego continuar. No lo vamos a hacer así. Haremos un counter versión 0.0 y ya volveremos sobre él para mejorar. Bien, este es el esquema que se nos ofrece en las especificaciones, que es el que tenemos que modelar haciendo uso de simio. Pero yo os propongo dividirlo de la siguiente manera. El proceso de la sierra que corta las barras en bloques, la parte del transporte hasta el counter propiamente dicho, luego el proceso por el cual el inspector tiene piezas para inspeccionar que son devueltas al counter en algunos de los casos porque no supera la prueba de inspección. Las que sí lo superan pasan al hardener, donde permanecen un tiempo, y de allí eh, pasamos al bloque. El hardener es otro bloque en sí mismo, mientras que el inspector y los almacenes correspondientes, previo y posterior, son otro bloque de trabajo. Luego os propongo este bloque que es de más entidad que los anteriores, pero cuando lleguemos a este punto deberíamos haber alcanzado suficiente soltura con simio como para que, bueno, en términos de esfuerzo, sea pues, asumible en los tiempos en los que os propongo. Donde hacemos la carga de los bloques en los fixture que llaman, que son como soportes, ¿vale? Como eh, algo así como bandejas donde yo coloco los bloques que pasan a los grinder y finalmente se descargan para que los soportes vuelvan por el circuito para estar disponibles para ser cargados de nuevo y lo que ya se parecen más a válvulas llegan a un almacén previo a la limpieza y ya se envían y este sería el bloque 7 que es bastante sencillo por otro lado. Entonces, yo os propongo dividir las 4 semanas que tenemos previstas para el desarrollo tal y como está descrito aquí a la izquierda. Si fijáis, esta es la planificación de la asignatura y tenemos 4 sesiones, incluso una quinta, eh, si es que fuera necesario hacer uso de ella, pero sospecho que no va a ser el caso. Deberíamos ser capaces en 4 semanas de construir una versión primera sobre la cual luego vamos a hacer modificaciones para crear los KPIs de salida, es decir, las variables de salida, para hacer la validación, para generalizar, ya veremos qué significa esto, em, las propiedades del modelo, para que sea más fácil experimentar,
la variable de salida, y luego dedicaremos tiempo a explotar el modelo para ver qué decisiones podemos tomar ahora que tenemos un modelo de simulación con el cual explorar alternativas de inversión. Pues bien, lo que os propongo es para esta primera semana trabajar en la parte correspondiente a los bloques 1 y 2. En la semana 2, hacer un counter simplificado, es decir, no va a haber trabajo por lotes, sino que tenemos un proceso muy simple, que será una aproximación medio razonable a cómo funciona el counter. Ya veremos que es más medio que razonable, ya veremos por qué. Luego tenemos, en esa misma semana, incluiremos el desarrollo de los bloques 4 y 5, y los bloques 6 y 7 serán para la tercera. Y en la cuarta semana, mi idea es volver al counter e introducir aquí todo el detalle necesario para reproducir el comportamiento por lotes, que es como opera el counter, que, insisto, es quizá el elemento en términos de desarrollo que tiene más complejidad en el modelo. Así que la tarea para esta primera semana consiste en modelar esto que estoy mostrando. Las cuestiones esenciales son, esto no debería ser blocks, sino bars, es decir, las barras llegan al sistema de acuerdo con lo que nos indica las especificaciones, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que las barras se cortan, hay un almacén previo para las barras, de nuevo, voy a cambiarlo directamente para que no haya motivo de confusión. Estamos hablando en todo momento de que lo que llegan son barras al sistema y lo que hacemos es cortarlas en bloques que luego finalmente se convierten en las válvulas. Se almacenan y se mandan a la sierra para ser cortadas y luego se transportan. Entonces aquí conviene notar que en principio en la configuración inicial tenemos solamente un transportador, un conveyor. Pero sin embargo tenemos que preparar el modelo para extender el análisis a caso de que hubiera dos modelos. Entonces eso lo vamos a hacer ya en este desarrollo. Entonces pensad cómo haríais esto. Entonces para ello lo que yo os propongo es que valoréis a partir de lo que sabéis con el tutorial, con los elementos de la librería estándar, con los procesos, estaciones, etcétera, cómo modelaríais cada uno de estos elementos y los procesos asociados. Y al final, yo os sugiero poner un sink donde todo aquello que llega al final del conveyor se expulsa por el sistema a un sink. Ese sink lo eliminaremos la semana siguiente y añadiremos más elementos. Pero de esta manera siempre tenemos un subconjunto de nuestros procesos modelados y cuando llegamos al último de los que tenemos modelados, las entidades se mandan fuera del sistema y podemos tener sentido de los números que vamos obteniendo y podemos ejecutar el modelo e ir haciendo comprobaciones preliminares de que el resultado que obtenemos, pues hasta el momento, tiene sentido. No enuncio aquí ningún tipo de propuesta al respecto de cómo modelar este tipo de cuestiones en Simio, porque primero, no existe una única alternativa. Lo que quiero es que hagáis el ejercicio de pensar cómo representar los elementos y los procesos y cómo se interrelacionan entre sí. Así que en la próxima clase lo que haremos será comenzar a trabajar, o lo que haréis será comenzar a trabajar en grupos y yo estaré pues a vuestra disposición viendo cómo vais avanzando y resolviendo dudas y discutiendo las alternativas que vayáis planteando. Así que nos vemos en clase trabajando con Simi y comenzando a modelar el modelo. Hasta luego, gracias.